Hola, te quiero dar la bienvenida a mi canal. Soy Rubén, soy profe de matemática. En el video de hoy va a ser un video distinto. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a utilizar la calculadora científica. En este caso estoy usando la calculadora científica Casio FX82. Pero en el mercado hay muchísimas que son muy similares, ¿sí? No son Casio, son de otra marca, pero la forma que tienen son muy parecidas y se utilizan exactamente igual que como te voy a estar explicando hoy. Así que si vos no tenés esta calculadora Casio, pero tenés otra parecida de otra marca, también te va a servir el video. ¿Cómo vamos a hacer este video? Te voy a estar explicando las funciones básicas de la calculadora científica, ¿sí? Como por ejemplo raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz con cualquier índice, lo mismo que potencias, ¿sí? Potencias cuadradas, cúbicas, de cualquier exponente. Y también fracciones. Y a su vez también fracciones con potencias y raíces. Dicho todo eso, comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te voy a decir es que la calculadora científica se divide en dos partes fundamentales. La primera, que es el teclado numérico, y las operaciones básicas, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división. Y la otra parte importante es la parte de las operaciones avanzadas, ¿sí? Como podés observar, en la parte de las operaciones avanzadas, cada tecla tiene su función escrita en blanco. Eso significa que son botones directos, es decir, que vos apretás ese botón y utilizás la función que está marcada en ese botón. Ahora, observa que en algunas teclas, en la parte superior, están escritas con un cremita o un amarillito. ¿Qué te quiere decir eso? Que cada tecla tiene más de una función. Es decir, que si vos, por ejemplo, en esta tecla que te estoy mostrando acá, si vos la apretás una vez, vas a obtener el logaritmo, ¿sí? Pero si vos apretás Shift y la misma tecla, se va a activar 10 elevado a un exponente, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo prendemos o apagamos la calculadora? Para prenderla, vas a dirigirte al botón superior derecho, que está acá, ¿sí? El que dice ON. Bien, ahí prendimos la calculadora científica. Y para apagarla, ¿cómo vas a hacer? Fíjate, este botoncito que tenés acá, que dice AC, arriba dice OFF. Pero fíjate que está en color cremita. O sea, ¿qué vas a hacer? Vas a apretar Shift. Cada vez que apretes Shift, se te va a aparecer acá una S, ¿bien? Shift, que hace. Y ahí se apagó la calculadora. ¿Bien? Buenísimo, ya la sabemos prender, ya la sabemos apagar. Ahora, vamos a ver el display. El display de esta calculadora está dividido en dos partes. La parte superior es cuando vos escribís las operaciones. Y en la parte inferior te da el resultado. Por ejemplo, si vos haces 2 más 7, ¿sí? Esa es tu operación, apretás el igual y te da 9. El resultado está acá abajo. ¿Bien? O, por ejemplo, vamos a borrar, con el AC borras todo, ¿sí? Vamos a hacer ahora, por ejemplo, 8 menos 5. 8 menos 5. ¡Epa! Me equivoqué. No puse un 5, puse un 6. Entonces, ¿ves la tecla que dice del? Bueno, si vos la apretás, te borra de a 1, ¿sí? Entonces, AC borra todo. Apretás del, te borra de a un dígito. Ponemos el 5 y apretamos el igual. ¿Bien? Bueno, ahora veamos lo siguiente. ¿Viste que acá en el centro tenés como un joystick? Bueno, ¿para qué te sirve eso? Muy útil. Mirá, borramos todo, ¿no es cierto? Pero si vos te movés con el joystick hacia arriba o hacia abajo, te van a aparecer las operaciones que ya hiciste anteriormente, ¿sí? Fíjate, habíamos hecho 2 más 7 y 5 menos 8. Y ahí podés trabajar. ¿Cómo vas a poder trabajar? Vamos a suponer que ahora vos no querés hacer 8 menos 5, querés hacer 8 más 5. Bien, entonces ¿qué vas a hacer? Con la flechita hacia los costados, con el joystick hacia los costados, te moves en la operación que vos hiciste. Por ejemplo, vamos a suponer que en vez de poner 8 menos 5, querías poner 8 más 5. Te vas al menos y apretás la tecla más. Apretás la tecla igual y ahí te aparece el resultado, ¿sí? Si el video te está sirviendo, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te invito a que te suscribas al canal, que en el canal vas a encontrar muchísimos videos de matemática de todos los temas que se ven en el nivel secundario y en el ingreso a la facultad. Si falta algún tema, se me lo saben en los comentarios. Además, quisiera decirte que si querés hacer una colaboración con el canal
o una donación, en la descripción del video van a aparecer los links correspondientes. Cualquier ayuda que quieras hacer, por más mínima que sea, me ayuda muchísimo a poder seguir realizando videos educativos gratuitos de matemática. Dicho todo eso, ahora sí, continuemos con el funcionamiento de la calculadora científica. Algo importante, vamos a borrar. Viste que hoy, si nosotros nos movíamos para arriba o para abajo, teníamos las operaciones. Bueno, eso, mientras vos no apagues la calculadora, no se te va a borrar. Ahora, si vos apagás la calculadora, desaparecen esas operaciones, ¿sí? Es como que la calculadora se reinicia. ¿Bien? Bueno, sigamos con la otra función. Y esto es algo muy, pero muy importante. Tenés que tener en cuenta que la calculadora respeta la jerarquía de las operaciones. Por ejemplo, mira, vamos a usar acá la pizarra. Vamos a suponer que vos querés hacer 2 más 5 por 3. Bien, si vos esto lo haces en papel, tenés que separar en términos. El 2 y el 5 no lo podés juntar, ¿bien? O sea que separamos en términos y resolvemos. 2 más 5 por 3, 15, o sea que 2 más 15 te queda 17. Bueno, la calculadora directamente ya te separa en términos, ¿sí? Respeta la jerarquía. Es decir, que si vos querés hacer esta operación, directamente pones 2 más 5 por 3. Igual, ¿ves que te aparece el mismo resultado? Y ahora, siempre utiliza paréntesis cuando tenés que trabajar con un número negativo, ¿bien? ¿Y dónde están los paréntesis? Acá. Acá abrís paréntesis y acá cerrás paréntesis. Y eso es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Vamos a suponer el ejemplo que teníamos hoy. En vez de que la operación sea 2 más la multiplicación de 5 por 3, vamos a suponer que tenemos que hacer esta operación. 2 más 5 y todo por 3. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta operación? Abrimos paréntesis, escribimos la operación que queremos hacer, 2 más 5, cerramos paréntesis y ahora multiplicamos por 3. Apretamos el igual y ya nos da el resultado final, ¿sí? Es muy importante que aprendas a usar los paréntesis. Bien, ahora, sigamos con potencias. Si a vos te dan un número elevado al cuadrado, es decir, el exponente 2, la calculadora ya tiene un botón directo para eso, que es este, el que está acá. ¿Ves que dice x al cuadrado? Bueno, x significa cualquier número, es decir, en este caso, 4, apretamos la teclita, ¿bien? Y esto nos tendría que dar 16. Lo mismo ocurre si está elevado al cubo, si el exponente es 3, ¿sí? ¿Cuál es esa teclita? La que tenés acá, ¿bien? X elevado a la 3. Esa X representa cualquier número. Por ejemplo, 3 al cubo, ¿bien? Fíjate que los números son distintos, ¿sí? Uno más grande y otro más chiquito. Igual te da 27. Pero ¿qué pasa si vos tenés un exponente que es mayor que 2 o 3? Para eso tenés esta teclita que está acá, que es como un sombrerito. Bien, en esta calculadora es un sombrerito. Hay algunas que dicen x elevado a la y. Es lo mismo, se utiliza de la misma manera. Entonces, vamos a ver cómo hacemos, por ejemplo, 5 elevado a la cuarta. Vamos a hacer 5 elevado, apretamos este botoncito, bien, y ahora el exponente que queremos, 4. Y apretamos el igual, ¿sí? Entonces, eso te da la posibilidad de elevar cualquier número a cualquier exponente. ¿Viste que te dije que era muy importante los paréntesis? Mira qué pasa cuando vos usas paréntesis y cuando no usas paréntesis. Mira, vamos a hacer estos dos ejemplos. Fíjate, vamos a utilizar paréntesis. Vamos a elevar menos 6 al cuadrado. Entonces vamos a poner paréntesis menos 6 paréntesis elevado al cuadrado. Apretamos el igual y fíjate que te da 36 positivo. Mira qué pasa si no ponemos el paréntesis. Menos 6 elevado al cuadrado, ¿sí? Y eso te da menos 36. Son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Entonces, muy, pero muy importante que recuerdes que si el número que vos vas a elevar al cuadrado es negativo, entonces tenés que usar paréntesis, ¿bien? Bueno, vamos ahora con la siguiente función, que es la raíz, ¿sí? Bueno, con la raíz va a ocurrir muy parecido a lo que pasa con la potencia. Si vos querés sacar una raíz cuadrada, ¿sí? Con índice 2, fíjate que ya tenés un botón directo, que es el que está acá. ¿Ves que no tiene nada? Entonces significa que está el cuadrado. Entonces, si vos querés hacer la raíz cuadrada de 9, apretás raíz y el 9, ¿sí? Y ahí te está diciendo raíz cuadrada de 9, que es 3. Bien, ¿qué
¿Qué pasa con la raíz cúbica? Ocurre lo mismo. También tenés un botón que directamente te saca la raíz cúbica. Pero fíjate que en este caso el botoncito Shift. ¿Por qué? Porque está la raíz cúbica en el tonito amarillo cremita, ¿sí? Es decir, Shift, apretamos la tecla que recién te mencioné y ahí ponemos el 8. Apretamos el igual y nos da el resultado. Ahora, ¿qué pasa si el índice que yo tengo acá no es ni 2 ni 3? La calculadora científica también te lo va a calcular. ¿Cómo vas a hacer? Vas a utilizar la tecla, ¿viste que hoy elevábamos a cualquier potencia? Bueno, con la misma tecla, pero apretando el Shift, ahí vas a poder sacar cualquier raíz. En este caso vamos a sacar la raíz cuarta de 256. Primeramente tenés que poner el índice al que está afectada la raíz, es decir, 4. Shift y el botoncito que recién te mencioné, ahí te está diciendo que vas a sacar la raíz cuarta. ¿De qué? De 256. Apretas el igual y ahí obtuviste el resultado. ¿Sí? Bien, vamos ahora a ver cómo trabajamos con fracciones. Bien, nuestra calculadora científica también saca fracciones. ¿Y cuál es la tecla mágica que nos permite sacar fracciones, que tantos problemas tenemos en la secundaria con las fracciones? Es la teclita esta, ABC. Bien, fíjate, vamos a suponer que yo quiero hacer 2 tercios. ¿Qué voy a poner? 2, la teclita ABC y 3. Y ahí la calculadora me está diciendo que es 2 tercios, ¿sí? Obviamente que también podemos hacer operaciones. Por ejemplo, vamos a realizar esta suma. 2 tercios más 4 quintos. Más, y ahora ponemos 4 quintos. De la misma manera, ABC y 5. Y apretamos el igual. ¿Pero qué te está diciendo acá? Mira, acá la calculadora te está entregando el resultado en una fracción mixta. Es decir, si vos esto lo querés pasar a limpio, te dice que es 1 entero y 7 sobre 15avos. Bien, pero vos esto no lo querés trabajar de esta manera. Querés hacerlo mediante una fracción impropia. ¿Qué es eso? Que te dé numerador y denominador. ¿Cómo vas a hacer? Muy fácil. Vas a apretar de nuevo el botoncito ABC, pero con la tecla Shift. Shift ABC. Bien, y ahí ese resultado te lo está dando en fracción impropia. 22 15avos. Bien, de la misma manera podés trabajar con potencias y raíces con fracciones, pero tenés que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Mira, fíjate. Para trabajar con potencias y raíces con fracciones se usan las mismas teclas que hoy te dije, pero tenés que tener algo muy presente. Tenés que utilizar los paréntesis. ¿Por qué? Porque vos a la calculadora le tenés que decir qué es lo que está elevado al cuadrado. Entonces, si vos no pones paréntesis, te quedaría la siguiente expresión. Y la siguiente expresión solamente está elevado al cuadrado del 2. Entonces, a la calculadora le tenés que explicar esas cosas, ¿sí? Por lo tanto, para elevar una fracción a una potencia, a cualquier exponente, vamos a hacer lo siguiente. Paréntesis, colocamos la fracción, 2 quintos, en este caso, cerramos el paréntesis y apretamos la teclita que está elevado al cuadrado. Apretamos el igual y ahí te da el resultado. 4 sobre 25avos. Si es cuadrado, usas la tecla que usamos recién. Si es cubo, utiliza la tecla que hoy vimos. Y si está elevado a cualquier exponente, usa la tecla que hoy te mencioné. Lo mismo ocurre con las raíces. Pero acá tenés que tener en cuenta lo siguiente. Mira, ¿dónde vas a poner el paréntesis? Te dice raíz cuadrada. ¿De qué? De 9 cuartos. Pero vos tenés que hacer la raíz cuadrada de toda la expresión. Entonces tenemos que poner paréntesis. 9 fracción 4. Cerramos paréntesis. Y igual, ¿ves que el resultado nos los entregó en forma de fracción mixta? Bueno, ¿qué hacemos? Shift ABC y ahí tenés el resultado, 3 medios. Bien, y por hoy terminamos con este video. Si querés que explique alguna función en particular, hacémela saber en los comentarios, ¿sí? Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a suscribirte al canal. Además, quiero decirte que si querés hacer una colaboración o una donación con el canal, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Como ya te dije, cualquier ayuda, por mínima que sea, me ayudas muchísimo a poder seguir realizando videos educativos. Nos vemos en próximos videos. Saludos.